Bien, la pregunta de la carátula acerca de cómo lo hacen, en parte ya está respondida en cuanto a que hemos confirmado que todos los gobiernos que hemos tenido o han estado mayoritariamente integrados por personas que pertenecen a los sectores más poderosos económicamente hablando, o en los periodos en que hubieron dictaduras militares, personas de este sector han colaborado sustancialmente con esos gobiernos. Ahora bien, otro elemento importante es el que se deduce de lo que hablábamos en el capítulo 3. Cada vez que hay en el Uruguay una pérdida de valor de la moneda nuestra con respecto al dólar, eso significa perjuicios de los sectores de menores recursos y beneficios para los sectores de mayores recursos. Por lo tanto, una cosa que vamos a ver a continuación es una primera diapositiva en donde podemos apreciar desde el año 1955 a la actualidad cómo ha evolucionado la cotización del dólar respecto a la unidad monetaria uruguaya. Puede dificultar este tema que en ese periodo Uruguay ha tenido 3 unidades monetarias, pero que en definitiva, más allá del símbolo y de la definición, es inevitable que la podamos reducir a los efectos de la comparación definitiva a la unidad monetaria que teníamos en ese primer periodo, es decir, desde 1955 a 1974, que era lo que se llamaba el peso. Luego tuvimos el nuevo peso entre 1975 y 1993, y a partir de 1993 hasta la actualidad, la unidad monetaria del Uruguay se denomina peso uruguayo. La relación monetaria simplemente es que un nuevo peso resultaba ser equivalente a 1.000 pesos de la primera época, y el peso uruguayo a partir de 1993 representa 1.000 nuevos pesos, con lo cual cada peso uruguayo hoy equivale a 1.000.000 de pesos de la época desde 1955 a el año 2026. Pero basta de conversación y vayamos a ver los datos de la primer planilla. Bien, si analizamos entonces la planilla que estamos viendo, podemos observar que en el año 1960 hay un salto abrupto en la cotización del dólar respecto del peso. Pasó de 3,58 en el 59 a 11,30 en el año 1960. También podemos ver que luego, en el periodo 1965, 1966, 1967, incluido el 68, en ese periodo hay una pérdida, hay un incremento del dólar con respecto al peso del 660%. Luego, en el periodo 1972, 1973, 1974, hay un incremento del dólar del orden del 123%. Entre 1975 y 1981 hay un incremento del dólar respecto de la unidad monetaria del Uruguay del 379%. Luego aparece el periodo de 1982 a 1986, con una devaluación muy fuerte en el 83, en realidad fue en noviembre del 82, del 148%, y que en el periodo genera un incremento del dólar respecto de la unidad monetaria del país desde el 993%. A esto le sigue un paquete de años que va desde 1989 a 1992, donde hay un crecimiento del dólar respecto de la unidad monetaria del país del orden del 400%. Entre los años 1993 y el año 2000, la cotización del dólar se incrementa en un 263%. A eso le sigue el grupo de años 2001, 2002, 2003, 2004, donde hay un 115% de incremento del dólar, y finalmente entre el año 2005 y el año 2026 aparece un 69% de incremento del valor del dólar respecto de la unidad monetaria del país. Si, por ejemplo, observamos el periodo que va desde 1955 a 1960, en ese periodo
el dólar sufrió un incremento del 476%. En ese mismo periodo entonces, el peso tuvo una reducción de su valor en 1960 del 21% con respecto al que tenía en 1955. Bien, como hemos visto, si solo nos restringimos a los primeros 6 años, desde 1955 a 1960, podemos observar el deterioro, la pérdida altamente significativa de la moneda del Uruguay con respecto al dólar. Pero esos son solamente los primeros 6 años del periodo que se muestra en la planilla que ya observamos. Y objetivamente, si uno sigue manejando los datos a medida que transcurre el tiempo y pasan los años, se encuentra con procesos de incremento del dólar respecto de la unidad monetaria del Uruguay significativamente superiores y a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso. En el día de hoy, una estimación de lo que eventualmente ha perdido como valor el peso que teníamos en el Uruguay en los primeros años del periodo considerado, se puede evaluar en el orden de las 100 millonésimas partes de lo que valía aquel peso en el año 2026. Y eso, como ya hemos visto, ha ido generando perjuicios importantes en los sectores de la población de menores recursos y beneficios interesantes en los sectores de mayores recursos solo por el hecho de la relación cambiaria, de la evolución y del monto, de la cuantía de esa evolución cambiaria. Naturalmente que esto además trae aparejado otros problemas para los sectores de menores recursos, como la pérdida de trabajo, como la pérdida de salario, como la pérdida de poder adquisitivo, a través de procesos inflacionarios que en parte se deben a esta secuencia, a esta lógica de pérdida de valor de la unidad monetaria del Uruguay con respecto al dólar. Toda esta situación además generada exclusivamente por las decisiones en política económica de los gobiernos. En fin, no creo que se pueda explicar la demencia de esas decisiones por errores, por ignorancia, sino más bien por conveniencias. Una de las cosas que vamos a ver en capítulos siguientes es que los integrantes del Poder Ejecutivo han sido algunos funcionarios públicos que, lejos de perder poder adquisitivo, lo han incrementado en el mismo periodo de tiempo. Pero bueno, seguiremos entonces en el próximo capítulo, número 5, ya viendo cómo la vertiginosa suba del dólar respecto de la unidad monetaria del país se expresó en la interna a través de procesos inflacionarios que generaron un impacto muy importante en no solamente en el tema de la cantidad de pobreza que hay, sino también en lo que se llama la clase media, que también tiene problemas económicos muy graves, a los efectos de decir, bueno, tenemos una situación de vida relativamente tranquila. Seguimos en el capítulo 5.